Los Templarios y el Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial es uno de los enigmas que aún hoy sigue suscitando controversia, pues poco se sabe de él, si existió realmente y sobre todo cuál es la intervención de los Templarios en todo esto. Comenzamos. ¿Qué es el Santo Grial o el Grial? Por si algún despistado aún no lo sabe, el Santo Grial es el cáliz de la última cena, es decir, el cáliz que Jesucristo distribuyó entre sus apóstoles en su última cena. En verdad nada se dice en ningún texto sobre el cáliz en sí. La Biblia, a la hora de narrar la última cena, dice por boca de San Mateo 26, 27 a 29, del mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. En el texto sagrado, Mateo habla de un cáliz en el que se vertió el vino para convertirse posteriormente en la sangre de Cristo, y es precisamente este cáliz, al que hoy se denomina como Santo Grial o simplemente Grial, aunque algunos creen que el Grial puede ser otro objeto e incluso un concepto. ¿Qué pintan los Templarios en todo esto? Más adelante hablaremos de los Templarios, pero ahora baste con decir que fue una orden medio militar medio religiosa cuyo fin era proteger a los cristianos que realizaban la peregrinación a Tierra Santa de asaltantes, cuatreros u otros guerreros musulmanes. Básicamente el papel de los Templarios en todo esto se ciña que, según algunos autores, esta orden fue la encargada de custodiar el Grial y tras su persecución y exterminación en Francia, huyeron a España y aún se cree que muchos descendientes de antiguos templarios viven entre nosotros y son aún custodios del Grial. ¿Quiénes eran los Templarios? Como dijimos antes, los Templarios, o más bien la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, fue una orden monástica militar creada en Jerusalén en 1118 o 1119, siendo su precursor y líder Hugo de Pans, junto con 9 nobles franceses. Una vez reconocida debidamente por la Iglesia Católica y aprobada asimismo su regla, el grueso de sus miembros se dividió en dos. Unos acudieron a la llamada para la guerra en Tierra Santa, en defensa de los santos lugares, y otros, en cambio, permanecieron en Europa administrando el cada vez más grande patrimonio de la orden. Una de las ventajas con las que contaba la orden era que, mediante bula papal, tanto su administración, como gestión de su patrimonio era independiente de reyes y nobles, debiendo dar explicaciones únicamente al Papa, y de ahí los celos que fueron creciendo en el monarca francés. Los Templarios se revelaron como grandes administradores y el patrimonio de la orden fue creciendo exponencialmente hasta el punto de que era relativamente habitual que estos prestaran dinero a nobles e incluso reyes para hacer frente a sus continuas guerras. Podríamos decir que los Templarios fueron los precursores de lo que más tarde sería la actividad principal de los bancos, tomar y prestar dinero. No obstante, todo ese poder que iban acumulando los Templarios no era muy bien visto por el rey Felipe IV de Francia, quien se encontraba muy endeudado con la orden en razón de los créditos que éste les iba solicitando según las necesidades de la corona. En un momento dado, el rey Felipe IV, viendo que los Templarios adquirían más poder económico que él mismo, comienza a presionar al Papa Clemente V para que disuelva la orden, acusando a los Templarios de prácticas satánicas y conductas sodomitas entre ellos. Ninguna de las acusaciones fue probada, pero el rey consiguió su propósito, y en 1312 el Papa accede a las peticiones de Felipe IV y disuelve la orden. Antes de la disolución papal, Felipe IV ya había comenzado su cacería contra miembros de la orden, y los pocos que pudieron escapar lo hicieron entre otros lugares al Reino de Aragón, en la actual España, donde el rey de Aragón no planteó ningún problema a su llegada, cediéndoles incluso alguna propiedad. ¿Cuál es la conexión entre el Grial y los Templarios? No se sabe con exactitud cómo pudo llegar el Grial a manos de la Orden del Temple. Lo que sí sabemos es que algunos estudiosos del tema entienden que el Grial no es el cáliz de Jesucristo, sino el símbolo del camino de perfección, es decir, cuando hablamos del Grial estamos hablando de todo el conjunto del saber, el conocimiento de todas las cosas y por ello, el secreto más grande sobre la tierra, encomendándose a los Templarios su custodia y su revelación a quienes se considere dignos de ser partícipes de dicho conocimiento. No obstante lo anterior, la mayoría de la gente continúa pensando que el Grial sigue siendo el cáliz de la última cena de Jesucristo. ¿Dónde se encuentra actualmente el Grial?
Sobre la ubicación actual del Santo Grial existen también varias teorías, como no podía ser menos. Las más concluyente y con mayores posibilidades de ser reales son dos. La primera sitúa el Santo Grial en la Catedral de Génova. Se trata de un cuenco hexagonal de color verde brillante que ocupa un sitial de preferencia en la catedral. Autores que han escrito sobre el particular dicen que lo más probable es que el Grial de Génova no pase de ser una copia. La segunda teoría nos lleva a la Catedral de Valencia y esta sí parece que ofrece mayor verosimilitud. Pero, oigamos la historia. El cáliz fue llevado a Roma por San Pedro y siguió en Roma conservado por los distintos papas hasta que, para librar al Santo Cáliz de la persecución del emperador Valeriano, San Sisto II por mediación de su diácono San Lorenzo, oriundo de España, lo envía a Huesca en el siglo III. Ya en España, durante el inicio de la invasión musulmana de la península, el Grial fue ocultado en el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Hay que destacar que existe un documento del año 1071 que puede estar referido a este cáliz de piedra. Sea como fuere, la reliquia fue entregada en el año 1399 al rey de Aragón, Martín el Humano, que lo tuvo en el Palacio Real de la Aljafería de Zaragoza y luego, hasta su muerte, en el Real de Barcelona en 1410, mencionándose el Santo Cáliz en el inventario de sus bienes. Hacia el año 1424, el segundo sucesor de don Martín, el rey Alfonso V el Magnánimo llevó el relicario real al Palacio de Valencia, y con motivo de la estancia de este rey en Nápoles, fue entregado con las demás regias reliquias a la Catedral de Valencia en el año 1437. Como puede apreciarse, todo el iter que atravesó el cáliz hoy custodiado en la Catedral de Valencia parece acreditado y documentado, si bien, a día de hoy existen más de 20 lugares que reclaman la autenticidad del cáliz sosteniendo que se encuentra en tal o cual iglesia o monasterio. Por último, recordar que el beato Juan XXIII concedió indulgencia plenaria en el día de su fiesta anual y el Papa Juan Pablo II celebró la Eucaristía con el Santo Cáliz durante su visita a Valencia el 8 de noviembre de 1982.